Bueno, siempre que uno hace una planificación de un manejo de cultivos, busca un criterio de manejo, porque como estamos diciendo que el manejo es integrado, tenemos que tener un criterio general y a ese criterio general ir integrando después todos los otros submanejos que vamos a tener que hacer. Y en esta presentación yo he escrito el criterio general y algún otro comentario. El trabajo de ustedes va a ser, para que nos entreguen en estos próximos días, cuál sería el criterio que aplicarían para cada uno de estos submanejos, de la planta, del corte, del riego, la fertilidad. Y con eso lo vamos a armar y vamos a completar esta presentación. El criterio general que nosotros proponemos es lograr una superficie cespitosa adecuada al uso, ¿no es cierto? En forma sustentable, utilizando todos los recursos disponibles, con el menor costo económico y ambiental posible. ¿Eh? Ese, digamos, que sería el criterio general de manejo que tenemos que tener en mente. Y vamos a tener que integrar el manejo de las plantas, o sea, del césped en sí, de las plantas de césped, porque cuando nosotros hablamos de césped, ya nos vamos un poquito de solamente las plantas, ¿no es cierto? No están solamente las plantas, están las plantas, la brosa, el suelo superficial, y constituye lo que llamamos la superficie cespitosa. El manejo de las plantas, del corte o de los cortes, del riego, de la fertilidad, del suelo, de las plagas. Todo eso requiere un monitoreo constante. Ahí hay ustedes que seguramente van a estar tratando de encontrar trabajos y el que tiene trabajo de buscar mejores trabajos. En esto de que requiere un monitoreo constante, ahí hay una oportunidad de trabajo. Para la gente que conoce y que sabe hacerlo, ese monitoreo constante, que es una necesidad imprescindible en un campo deportivo, es fundamental saber hacerlo y saber qué es lo que uno tiene que hacer. ¿No te parece, Seba? Sí, conocer la parte del manejo, digamos, abre muchas puertas en la actividad. No cualquiera sabe programar o planificar todo lo que son las tareas que tienen que ver con lograr una buena calidad de césped. En esto hay muchas fallas. Ayer un poco lo conversábamos en la parte de lo que son los residenciales. El manejo del césped residencial, por ahí hay quien hace una buena inversión en lo que es un buen riego, una buena variedad de césped, y después el mantenimiento se empieza a arruinar, se contamina con maleza porque se debilita ese césped, y es porque por ahí no está la gente que con la capacitación adecuada para manejar ese tipo de espacios verdes. ¿En qué se puede? Uno de los errores, para nombrar alguno, por ahí se coloca TIFOI 419 y se corta permanentemente con moto guadaña. Eso ocasiona un daño al césped permanente, lo que lo hace que lo debilite y vaya perdiendo cobertura. Otro problema, que vamos al otro extremo, puede ser que lo corten a una altura no adecuada, no recomendable, y eso empieza a colchonar y el mismo touch asfixia lo que es la parte aérea del césped, la parte del cuello, la raíz, y ahí empiezan los problemas con las enfermedades. Entonces, conocer todas estas pautas de manejo abre una posibilidad a la actividad profesional en que ustedes están ahora capacitándose para sacar la diferencia y marcar la diferencia en lo que es manejo de... Y hablando de capacitación, repetimos lo mismo que decíamos recién. Los campos deportivos requieren siempre a alguien que los maneje. Y en Córdoba ya tenemos muchas canchas de golf, muchas canchas de fútbol. ¿Cuántas canchas de golf son, Seba? ¿Vos tenés el número de...? 40 canchas de golf. Claro. 40 canchas de golf que lógicamente van a tener que ocupar 40 superintendentes.
La Y persona 40 asistentes, porque hoy por hoy el superintendente tiene siempre un asistente a cargo que le ayuda. Entonces, la principal, digamos, por ahí el acceso más directo es por ejemplo, yo siempre he trabajado con gente que va y me ayuda y entra como asistente mío y después puede ir a trabajar a otro campo como superintendente. Es claro, algo que siempre se explico. es la escalera que siempre hay que hacer en el trabajo privado. Y además son puestos bastante bien remunerados si uno los compara con otros puestos donde se trabaja personal de alguna capacitación. Bueno, vamos con la siguiente. Yo quería agregar un comentario, más que un comentario, una pregunta para vos, Sebastián, y en todo caso, Guillermo. ¿De qué manera el monitoreo permanente, constante, como etapa de aprendizaje del profesional que está poniéndose en contacto con esta superficie, ¿no? El ir detectando las situaciones que van cambiando, ir vinculándolas con la dinámica propia del cultivo? No sé si Bueno, se pregunta, entiende. Guillermo. El monitoreo es fundamental. Si nosotros tuviéramos una tabla sobre el calendario del año y ubicando las tareas de acuerdo a lo que tenemos que hacer en el césped, todo sería muy fácil. Pero sabemos, como las filminas que pasó anteriormente, Guillermo, que esto va cambiando y que estamos muy influenciados por el ambiente. Entonces el monitoreo es permanente, nos puede aparecer una plaga que otros años no estuvo, nos puede aparecer algunas malezas que nosotros no la teníamos en cuenta y nos puede aparecer cuestiones climatológicas que nos afectan, digamos, de manera de lleno el cultivo. Pueden aparecer enfermedades que tampoco las tenemos en cuenta y eso de alguna manera hace que nosotros sea fundamental el recorrido, en mi caso a la mañana temprano, antes del corte, para ver las condiciones en que se encuentra el césped. Eso se hace a diario. En base al monitoreo permanente es como que se ejecuta la planificación de la tarea diaria. Y esto, como les digo, va cambiando día a día, hora a hora, entonces no se puede planificar a largo plazo. Lo macro sí, por ejemplo, podemos planificar la fecha posible de aireación para poder organizar el club en los eventos, pero no podemos decir, sí, aireamos el día 24 de septiembre porque quizá ese día llueve o previamente tuvimos alguna dificultad en el césped con alguna enfermedad y tenemos debilitada la raíz y la recuperación en la aireación no la vamos a poder tener rápido. Entonces, todas esas cosas, la planificación tiene que ser directamente vinculada al monitoreo que hacemos diariamente. Te pregunto en base a esto, si estuvieras dando los primeros pasos en la actividad y tuvieras de ir aprendiendo sobre esa realidad misma y el monitoreo, ¿de qué pautas tomarías en cuenta como para anotar que te sirva en ese proceso de aprendizaje permanente? Bien. Guillermo, vamos a tener muchas pautas que vamos a ir dando Bien. en cada uno de los Perfecto, pero quería vamos a hablar hablar a partir del de esta manejo importancia fitosanitario, del manejo de del monitoreo. y un poco en esta forma de aprendizaje, yo dejé abierto esto del criterio general para que ustedes lo piensen. Entonces, en la clase que viene vamos a comenzar viendo esto del criterio general. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Un manejo integrado donde sabemos que tenemos que manejar las plantas, el corte, el riego, la fertilidad, el suelo, las plagas, la pucha, hay muchos conocimientos para cada una de esas cosas. Entonces, no es solamente que integramos esos manejos, sino que se integran conocimientos. Vos, Sebastián, que tenés experiencia en canchas de Estados Unidos con muchísimo más presupuesto, sabés que en las canchas de elite, el personal que está atrás del manejo tiene una formación y va a haber gente, especialistas en insectos, especialistas, se integran a una universidad, tienen los especialistas en enfermedades, en insectos, en maquinarias de corte, integran conocimiento, integran manejo. Entonces, el manejo integrado siempre es integrado de los profesionales que trabajan y
de las operaciones que se realizan. Exacto. Sí, por ejemplo, meses atrás tuve la posibilidad de estar en una experiencia en una cancha donde el departamento de agronomía lo tenían justamente 8 especialistas, un director, y después el resto era justamente, como decís, un especialista en floricultura para la parte landscape, que es el diseño de los detalles de los jardines. Después tenían el especialista en insectos, el especialista en la parte de fitopatología, y bueno, entre ellos armaban un grupo, un staff de agrónomos que discutían y delineaban la estrategia a seguir para encarar, obviamente, un torneo de grandes magnitudes. Esos recursos, por ahí acá es más difícil tenerlos, pero no es imposible hacerlo. El vínculo con las universidades yo lo veo fantástico. Con Guillermo hace muchos años estamos trabajando, tratar de hacer una sinergia entre los campos deportivos y la universidad, así que es probable que más adelante, inclusive con la federación, creo que ya tuvieron contacto. Teníamos incluso para este año planificado de que iba a haber pasantías. Yo ya se los había comentado el año pasado a los chicos. Este año iban a haber pasantías y bueno, iban a comenzar ahora en la primavera algunas pasantías, pero me parece que se va a pinchar todo por este problema del coronavirus, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, así no nos... Bueno, cuando hablamos de que hay que monitorear, ahí tienen ustedes es un trabajo de FIFA de campo de fútbol, y allí tienen 2 parámetros que se están evaluando. Esa pelotita ahí que se está soltando, ¿qué estará evaluando? Rebote. El rebote. Rebote, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el rebote era un parámetro importante? Que de paso el rebote me olvidé de ponerlo en ese apuntito que les pasamos. Ahí vi que no está puesto. En el que tengo en mi computadora ya está puesto, se ve que pasé uno anterior. Y en el otro caso, eso está midiendo compactación superficial y compactación más abajo, ¿no es cierto? Sí. Vamos nomás. Y era para ilustrar. Bueno, entramos al manejo de las plantas. Ahora vamos a ir viendo el manejo de cada uno de los factores esos que habíamos visto allí. Y ya esto lo charlamos hace un ratito, pero dijimos que nosotros, cuando hablamos de manejo, hablamos de un material que ya está implantado. Todo lo que era elección de material, ya lo hemos visto el año pasado y tenía un montón de condicionantes. Ahora, cuando ya tenemos un material implantado, vamos a tener que las necesidades de esas plantas van a ser nutricionales, fisiológicas, sanitarias. Básicamente, en esos 3 tipos de necesidades las ponemos a todas, ¿no es cierto? Y ahí ponemos algunos ejemplos. En nutricionales, el pH del suelo tenía mucha importancia. ¿Se acuerdan en qué plantas habíamos visto casos extremos de problemas de nutrición derivados del pH del suelo? La grama, baiana. ¿No es cierto? Eso es un ejemplo que lo vimos, que lo trabajamos. Incluso ahora tenemos un videito que lo vamos a poner ahí de la solución de la clorosis férrica. Nutrientes, bueno, hay nutrientes presentes, algo lo hablamos recién, hay muchísimo para hablar allí, simplemente para meternos en el tema. De necesidades fisiológicas, ¿qué comentarios me pueden hacer de lo que vimos ya el año pasado? Y la diferenciación de las especies según el modo de crecimiento, digamos, si son megatérmicas o mesotérmicas. ¿Cómo se representa, digamos, esa característica según la época del año? Claro, nosotros en las megatérmicas tenemos una respuesta del crecimiento directamente relacionada a la temperatura, ¿no es cierto? Y entonces su máximo crecimiento va a ser durante los meses cálidos. Las megatérmicas que nosotros usamos acá son todas perennes, que algunas son rizomatosas, algunas son estoloníferas y otras son estoloníferas y rizomatosas, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y entonces, en ese ciclo anual de esas plantas, teníamos en un momento la necesidad de que acumulen reservas,
En otro momento van a estar básicamente desarrollando raíces, va a haber reposo invernal, respiración, esas son necesidades fisiológicas. Y las condiciones, las necesidades respecto a la parte sanitaria, es brindarle las condiciones para evitar los problemas de plagas. Hace un ratito Sebastián mencionaba el problema de la brosa, vimos el problema de las horas de hoja mojada. ¿Se acuerdan? ¿Para qué este patógeno era muy importante el número de horas de hoja mojada? Sí, relacionado con las enfermedades fúngicas, supongo. Exactamente, ¿no es cierto? Las enfermedades fúngicas acá en Córdoba están relacionadas fundamentalmente con dos problemas. Un problema es el número de horas de hoja mojada, en verano que está lloviendo constantemente, aparte que está regado, aparte que se riega mucho, y por otro lado, la calidad del agua. La calidad del agua, sobre todo la sodicidad del agua, tiene mucha relación, y nosotros vemos en el laboratorio de fitopatología que llega un momento del año que llegan todas las muestras que vienen de los campos de golf, tienen lo mismo y todos los años se repite, porque están relacionadas a problemas ambientales. Bueno, sigamos. Esto es lo que decíamos recién, que esto ya lo tenemos claro, que estas curvas de crecimiento las podemos, por supuesto, no son iguales todos los años, ni son iguales para todos los cultivares. A ver, ¿recuerdan ustedes cuáles eran los cultivares de las megatérmicas que tenían un menor reposo invernal? ¿El quicuyo era uno? La grama bayana y ¿El quicuyo puede ser? el quicuyo, son los dos que yo en el jardín de mi casa, que ya en algún momento lo vamos a mostrar porque tengo verde todavía, bastante verde, tengo grama bayana y quicuyo. Aquí en la ciudad en general la entrada en dormición de las megatérmicas se atrasa porque la ciudad está protegida térmicamente, ¿no es cierto? Pero hay algunas especies, algunos cultivares que son mucho más sensibles a la temperatura baja y rápidamente entran en dormición. En cambio, las mesotérmicas, ¿qué mesotérmicas son las que usamos normalmente acá en Córdoba? ¿Ryegrass? Los ryegrass. ¿Y en las canchas de golf cuál se usa? Agrostis. El agrostis, Estolonífero. que se utiliza en los greens de las canchas de golf. En los greens. El agrostis es un bicho raro, porque es el único que no tiene este comportamiento tal cual está allí. La curva es mucho más aplanada y se puede mantener verde durante todo el año. Sebastián, creo que no lo dijimos recién, él está en este momento, ha pasado por varias canchas importantes de acá del país, pero en este momento está en la cancha del Río Cuarto, una hermosa cancha de golf, y ojalá la pudiéramos ir a visitar, porque está medio lejos. Y allí tiene el agrostis, tiene muchas mejores posibilidades que en el Jockey Club de Córdoba, porque el Jockey Club, o en Villa Allende, mejores posibilidades que el Jockey Club, porque en el Jockey Club de Córdoba tenemos mucha más temperatura que el Río Cuarto. Entonces, todas esas consideraciones las tenemos que hacer. Sí, inclusive, disculpa Guillermo, en Villa Allende, el microclima que está al pie de la sierra, generaba algo que es muy llamativo, que es el crecimiento, tasa de crecimiento en verano, lo cual no respetaría, digamos, no respondería a lo que es la curva. Es increíble el crecimiento que tiene en verano en Villa Allende en relación al jockey. En el jockey, bueno, más allá por los factores ambientales también, el jockey, por el agua, pero en verano se frenaba muchísimo el crecimiento. Y él mismo, en ese momento compartían la misma especie, era Agrostis stolonifera L93, la misma variedad. Y era muy llamativo la diferencia de crecimiento. Bueno, sigamos.